Yo casi nunca predico sobre la segunda lectura los fines de semana por una razón muy sencilla. El leccionario está hecho de forma que la primera lectura, el Salmo y el Evangelio forman un solo bloque, un solo tema. La segunda lectura de los fines de semana pues está colocada ahí, son hermosas, dicen cosas muy profundas, pero no necesariamente encajan en el tema que forma primera, Salmo y Evangelio. Yo he estado a veces en misa en algún lugar cuando estoy de vacaciones y escucho que la persona hace un esfuerzo enorme para ver cómo encaja la segunda lectura y lo que es violentar el texto, porque no encaja. Raramente encaja. Hoy es uno de esos domingos, la segunda lectura de hoy, la carta de San Pablo a los Colosenses. Tú y yo pertenecemos definitivamente a una familia biológica. Es nuestra primera experiencia de conectarnos con otros seres humanos. Tenemos historias, tenemos un caminar, ahí aprendemos básicamente la vida, pero también nosotros tenemos relaciones, vínculos de amor con amistades de años, amistades pocas pero buenas. Y yo siempre he dicho que a veces, muchas veces mejor dicho, los amigos saben más de uno que la propia familia. Y se forman vínculos enormes de profundo amor y profunda comunión con amistades. Y crecemos juntos y formamos un pequeño núcleo que se puede definir también como familia. En las parroquias pertenecemos a movimientos pastorales o movimientos espirituales que de alguna forma pues se va creando un vínculo también muy fuerte de compartir el espíritu, la fe, los buenos momentos, los malos momentos, y se forma un vínculo familiar. Y a veces, no siempre, a veces en el trabajo también se forma algún vínculo del tiempo, se conectan la gente en el trabajo y forman sus pequeñas familias, por así decirlo. Sea la familia biológica, sea la familia eclesial, sean los amigos, sea el trabajo. La palabra común en todo esto es relaciones humanas. Los humanos nos conectamos y formamos vínculos. El Dios de la tradición cristiana es un Dios que es también familia. Es un Dios que tiene una comunidad en su seno de amor, una relación eterna de un amor que se da, un amor que se recibe y un amor que se devuelve. Hemos llamado a eso Trinidad. Ese es Dios en su seno, una familia de amor completo, eterno y perfecto que se da, se recibe y se devuelve. El ideal de cada familia cristiana, el ideal de cada grupo parroquial, el ideal de cada grupo en la iglesia es que formemos una relación trinitaria donde el amor entre nosotros en el hogar, en las parroquias, entre los amigos, seamos un reflejo, seamos una encarnación realmente del amor trinitario. El amor que se da, el amor que se recibe y el amor que se devuelve. Nosotros escuchamos hoy la carta de San Pablo a los Colosenses. Pablo tiene muchísimas cartas, es mi gran héroe del Nuevo Testamento. Es un hombre muy con los pies en la tierra y un hombre apasionadamente enamorado de Cristo. Y su misión, su vocación, una vez entendido lo que el resucitado le pedía, fue fundar comunidades cristianas a lo largo del Mediterráneo y del Medio Oriente. Y lo vemos en sus cartas, lo vemos en los Hechos de los Apóstoles. El problema nuestro es que en nuestra imaginación romantizada del pasado, nosotros pensamos que aquellas comunidades cristianas a las que San Pablo le escribe eran comunidades cristianas de mucha armonía, de mucho cariño, donde todo el mundo se llevaba muy bien, ahí nadie se lava los pelos. Y lo único que tienes que hacer es ver las cartas, ver el contenido y ver los Hechos de los Apóstoles y te das cuenta de que desde el principio
las comunidades cristianas fueron comunidades cristianas de grandes conflictos. ¿De dónde surgía? Bueno, de la parte humana por completo. Pues mira, eran gente de diferentes razas, diferentes culturas, diferentes antecedentes religiosos, diferentes idiomas, se parece mucho a nosotros hoy en día, y trataban en lo mejor posible de aquellas comunidades de recién bautizados que venían del paganismo, venían del judaísmo, formar comunidades que se parecieran a Cristo y convivir como hermanos y hermanas en aquellas comunidades que querían ser luz y querían ser presencia del resucitado en mitad del imperio. Tenían grandes problemas, tenían grandes luchas que venían de adentro de la misma comunidad. ¿Qué tenían? Pues tenían envidias, tenían celos, competían a ver quiénes tenían los dones más grandes, tenían opiniones teológicas diferentes, tenían cuestiones de discriminación. En los Hechos de los Apóstoles vemos que las viudas y los huérfanos judíos, pero que vivían fuera de Palestina, eran discriminados a la hora de repartir ropa y comida y tenían preferencias con los de adentro. Eso aparece en las comunidades cristianas. Y tenían problemas de afuera. Tenían la persecución del imperio, tenían la incomprensión de la sinagoga y sufrían enormemente. Dentro de toda esta realidad, ¿quién ustedes creen que era la primera víctima? El amor. Entendemos entonces las palabras de Pablo a la comunidad de Corinto en su primera carta, el capítulo 13. Corinto era una comunidad muy conflictiva. Y les dice, y esto lo escuchamos en Cuanta Boda Vamos aquí en Miami, esa lectura, y le dice: ustedes podrán tener fe para mover montañas, pero si entre ustedes no hay armonía, no hay caritas, no hay amor, esa fe para mover montañas nada sirve. Ustedes dicen tener mucho conocimiento de Dios, pero si entre ustedes no hay armonía y no hay cariño, ese conocimiento de Dios de nada sirve. Y ustedes son muy generosos con los de afuera, le dan todo a los pobres, pero entre ustedes compiten y se hacen daño. Por lo tanto, la generosidad con los de afuera de nada sirve, porque entre ustedes no hay armonía. Y sigue con el famoso himno: el amor es paciente, servicial, no tiene envidia, no es arrogante, no es pomposo, no se goza con el mal ajeno, al contrario, se goza con el bien, busca la justicia, busca la verdad, el amor no pasará. El famoso himno del amor. Escuchemos hoy la carta de San Pablo a los Colosenses, la receta ideal para la convivencia en una familia, en una comunidad eclesial, en un grupo parroquial, entre los amigos, en el trabajo. La receta es genial, la que hoy Pablo le presenta a los colosenses. Hay un problema en nuestra traducción del leccionario y en el Misalet. Se quedó pobre esa traducción. En la de inglés no, aparece un verbo muy importante. Y el verbo es, y en algunas traducciones en español lo he visto, el verbo es revístanse. Vístanse. Y comienza entonces la lista de la ropa que hay que ponerse. Es una metáfora maravillosa que utiliza San Pablo para que entendamos de qué nos tenemos que vestir. Revístanse. ¿De qué? De compasión profundamente sentida, de bondad. Revístanse de humildad, de gentileza, de paciencia. Revístanse del perdón, así como el Señor nos ha perdonado. Y por encima de esa ropa, pónganse otra más. Pónganse el amor, que es el lazo que une y perfecciona todo esto. Permitan que la palabra de Cristo habita en sus corazones y sean finalmente agradecidos a Dios. Revístanse de diferentes capas de ropa. ¿Cuántos de ustedes han vivido en el norte o en climas de nieve y frío? Levanten la mano.
Yo cuando estuve 1 año y medio en el norte, en Delaware, yo para septiembre ya estaba temblando. A mí no me gusta el frío, soy demasiado mayamense para eso. Sandalias, bermudas y un polovito. Y cuando llegó diciembre, empezó la palabrita famosa de los frailes. You have to layer. Tienes que ponerte las capas. Porque mi tendencia, como persona que nunca había vivido ese clima, era que si íbamos a salir, yo me ponía un abrigo encima de una camisa. Y empezaban, no, you need to layer. Y yo estaba de layer hasta aquí. Pero entendí que efectivamente es un clima que aunque vayas a ir a la esquina a comprar algo, si hay hielo y hay nieve y hay viento, un abriguito encima de una camisa, por muy bueno que sea el abrigo, no te resuelve. You need to what? Layer. Capitas. Las famosas capitas. Hoy Pablo nos lo enseña espiritualmente. El primer layer que te tienes que poner en el corazón: compasión, bondad, humildad, gentileza y paciencia. Segundo layer, el coat que te pones encima: el amor, el perdón como Cristo nos ha perdonado, y el amor. Sobre todo dice, and above all, y sobre todo el coat, lo grande, es el amor que perfecciona todos los otros layers que te has puesto por debajo. Y finalmente, el gorro, la bufanda y los guantes, no los de boxeo, cuidado, Los guantes son la palabra de Cristo que habita en tu corazón y la gratitud a Dios en tu vida. Si te pones a ver, son casi 3 layers. El primero, el que va a aguantar el calor de tu cuerpo: compasión, bondad, humildad, gentileza y paciencia. El coat es el amor, que perfecciona todo. Guantes, bufanda y gorro, la palabra de Cristo y la gratitud en tu corazón. Me remontó a mí hace años atrás, viviendo en Delaware, y después en Milwaukee, peor todavía. Thank you very much. I love you, Miami. ¿Qué es lo que yo escuchaba a la Sagrada Familia diciéndome esta semana? Y se los comparto a ustedes. Cuando tú miras las guerritas de las comunidades cristianas primitivas y ves las nuestras 2000 años más tarde, la gran mayoría de nuestras guerritas no valen la pena. Porque son guerritas del ego. No es otra cosa. Es ver quién puede más que quién y quién controla a quién. No valen la pena. Vivir una vida constante en una familia con una guerrita armada desgasta y apaga el espíritu y nos llena de tristeza. Y le pedí a la Sagrada Familia, por ti y por mí, que nos diera la sabiduría y el discernimiento cuando la guerrita valiera la pena. Y me di cuenta que las que valen la pena son realmente muy pocas. El 99% de nuestras guerritas en la familia, en los grupos de la parroquia, en el trabajo, lo que yo defino, y esa palabra se lo enseñé yo a los americanos en una parroquia que estuve, la palabra tiki-tiki. Esos tiki-tikis constantes nuestros no valen la pena. Desgastan y apagan el espíritu. Así que la Sagrada Familia de hoy, a mí me encantaba ver, una americana me decía, Father Pedro, there's a tiki-tiki going out there. Well, échale agua para que se apague. Yo le pedí a la Sagrada Familia que hoy nos enseñe y nos ayude una vez por todas a quitarnos los guantes de boxeo en la familia,
en las respuestas que damos, en los grupos, y ponernos estos layers que hoy San Pablo le presenta a los colosenses. Que la Sagrada Familia nos ayude a colocarnos layers de compasión, bondad, humildad, gentileza y paciencia. Que la Sagrada Familia de Nazaret nos ayude a perdonarnos como el Señor nos ha perdonado. Que la familia de Nazaret nos ayude ante todo a ponernos el gran layer final, el amor, que es el lazo de perfección. Que la Sagrada Familia nos ayude a permitir que la palabra de Cristo habite en nosotros y la gratitud a Dios habite en nuestros corazones. Esa es la gracia que le pedimos hoy a la Sagrada Familia. Y le pedimos que cuando nos los pongamos, estos layers, no nos los quitemos muy pronto. Que nos dure, aunque sea una semanita, que nos duren puestos estos layers.